vamos a encontrar en zonas distales va a estar relacionada primero a problemas obstructivos vasculares, fundamentalmente arteriales, o a problemas de baja concentración de oxígeno circulante en zonas distales. ¿Okay? A eso se refiere lo que es cianosis. Como ustedes pueden ver, esa es la forma de presentación más frecuente que tenemos nosotros de cianosis. ¿Ya? Es la más habitual. Luego tenemos manifestaciones que son un poco más graves. Cuando esta cianosis no se trata adecuadamente, cuando no se identifica a tiempo, va a cursar con eventos que van a tener que suprimir la concentración de oxígeno permanentemente en el tejido, llegando a la necrosis. Ya ese es un grado mucho más avanzado de daño tisular y que muchas veces ya no es reversible. Entonces, y otra forma de manifestación de cianosis, ya un poco más grave, es la cianosis perioral. Esto ya indica un grado de desaturación muy importante en el paciente. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen problemas obstructivos crónicos bronquiales, los EPOC, ¿no? Que tienen una falla cardíaca con un rango, una fracción de eyección reducida muy importante, o pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada que ya impide una buena función de bomba en el corazón. Entonces, en esos pacientes vamos a encontrar este tipo de alteración. ¿Cómo es que nosotros vamos a clasificar la cianosis? Fundamentalmente vamos a tener esos tres tipos de clasificación para lo que es cianosis. ¿Ya? No está de más recordar algunos conceptos, lo que es la insaturación, ya sea arterial o sea venosa, de oxígeno. Cuando hablamos de arterial, que es la principal alteración, hablamos de una saturación normal, por lo menos del 97%. Hay que tomar en cuenta que estos datos, o la mayoría de los datos que da la bibliografía, es a nivel del mar. No hay estudios que estén considerados en la mayoría de los artículos de investigación que hablen sobre medicina de altura. Los datos que nosotros recogemos son datos a nivel del mar. Entonces, una saturación normal de oxígeno a nivel arterial oscila entre un 97% más o menos, 95 98%. Mientras que a nivel venoso, nosotros debemos encontrar por lo menos una saturación de 75% a nivel venoso. Muy bien, entonces, la cianosis puede ser central, puede ser periférica, puede ser mixta. Cuando nosotros hablamos de cianosis central, cuando tenemos fundamentalmente los agentes causales, problemas respiratorios, pulmonares o problemas netamente hematológicos. ¿Okay? Si mi paciente tiene problemas pulmonares, debo pensar que la cianosis que está presentando es el gen central. Lo mismo la alteración en la hemoglobina. Cuando es periférica esta cianosis, hablamos de problemas que ya implican un mayor compromiso, no solamente es el tracto respiratorio que está alterado, sino hay un compromiso sistémico. Ahí hablamos de lo que es la falla cardíaca. La falla cardíaca como bomba y todas las complicaciones que puede producir. Insuficiencia cardíaca es lo mismo que falla cardíaca, el shock cardiogénico, el taponamiento cardíaco. Incluso eventos en los cuales los pacientes que provienen de altura, ¿no?, que presentan policitemia o valores elevados de hemoglobina, también pueden producir o pueden presentar cianosis, y esa cianosis va a ser periférica. Vamos a llamar también cianosis periférica aquella que puede estar localizada, que puede ser o puede componer un segmento del cuerpo. Por ejemplo, las trombosis venosas pueden producir cianosis. Las obstrucciones arteriales, lo que les mencionaba, ¿no es cierto?, a nivel distal,
y la exposición al frío. De repente uno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder viajar a lugares que estén por encima de los 5.500 o 6.000 metros. Es muy fácil evidenciar el cambio de coloración en el pulpejo de los dedos, solamente por exposición al frío. Entonces, esa cianosis es de tipo periférico. Y la mixta es aquella que va a tener componentes de ambos lados. Una tetralogía de Fallot es un componente congénito, es una alteración congénita, una enfermedad, una cardiopatía congénita. Las complicaciones interventriculares o interauriculares, las enfermedades de Epstein, que también son problemas congénitos, y la transposición de grandes vasos. Entonces, yo puedo catalogar a mi paciente cianótico dependiendo del tipo de patología que éste tenga y del compromiso que éste tenga en alguno de esos tres tipos. ¿Cómo es que se va a dar la cianosis? Cuando yo voy a encontrar en mi paciente cambios de coloración en la piel que se tornen a un rojo violáceo, antes de pensar en cualquier otro tipo de patología, tengo que pensar que esto está relacionado a una concentración baja de oxígeno, ya sea por falta de aporte en volumen, o sea, por una alteración a nivel hematólogo. Cuando yo encuentro, o cuando tengo el hallazgo, ¿qué es lo que yo debo explorar? Fundamentalmente, lugares en los cuales hay mucha vasculatura, labios, mucosa oral, ¿no es cierto? Tengo que evaluar lechos unguiales, ¿sí? Nariz, orejas, que tienen una gran vasculatura. Y tengo que determinar si la localización de este cambio de coloración es localizada o es generalizada en toda la piel o circunscrita a algunos segmentos. Entonces, una vez que yo determino la presencia de la cianosis, dónde está ubicada y cuál es su extensión, empiezo a determinar o a intentar buscar cuál es el tipo de cianosis que estoy evaluando a mi paciente. Rápidamente, igual como manera de repaso de lo que hemos dicho lo anterior, la cianosis central, aquella que va a estar relacionada directamente a lo que es disminución de la concentración de oxígeno, alteraciones vasculares pulmonares y los shunts arteriovenosos a nivel respiratorio o a nivel pulmonar. La cianosis periférica, fundamentalmente dada por estasis venosas, la reducción del calibre de los vasos o de la microcirculación, la van a ocasionar, y la mixta, problemas cardíacos relacionados fundamentalmente a problemas congénitos. Y las alteraciones hematológicas es algo que debemos pensar no de primera intención. Generalmente estas alteraciones en la hemoglobina son diagnósticos de descarte. ¿A qué llamamos diagnóstico de descarte? Llamamos a aquel diagnóstico que no es la primera impresión diagnóstica cuando yo tengo una sospecha en el paciente. Es producto del hallazgo de los estudios que voy a estar haciendo posteriormente, ¿sí? Podemos descartar una primera patología y quedarnos con el hallazgo como problema base de la causa de la cianosis. En eso consisten las alteraciones hematológicas. Hablamos de las metanocrominemias, las sulfohemoglobinemias, intoxicaciones por sustancias que pueden producir lisis a nivel de los glóbulos rojos, etcétera, etcétera. Este grafiquito ya ustedes lo conocen. Esta vez más, desde fisiología, entienden ustedes cuál es el mecanismo del intercambio a nivel alveolar. ¿Sí? Entonces, debemos entender nosotros que esta corriente, este circular de oxígeno de lo que son arterias hacia el alveolo y viceversa, cuando se trata del CO2, nosotros vamos a tener algunas alteraciones que pueden condicionar la presencia de cianosis. Ahora, vayámonos a la situación de que solamente sea un tejido receptor y este sea el vaso por el cual va a ser nutrido de oxígeno este tejido. Cuando hay alguna alteración a nivel del vaso, o una obstrucción, o un aumento en el número de glóbulos rojos, las policitemias, eso va a condicionar que haya una baja saturación de oxígeno en el tejido y va a presentarse la cianosis. Muy bien. ¿Qué cosa es Disney? Disney va a ser toda aquella dificultad que presenta el paciente para respirar. ¿Ya? Sí, es toda aquella dificultad que tenga el paciente para respirar.
Ahora, la disnea puede ser producida por un evento mecánico, un evento pulmonar o un evento cardiológico. ¿Ok? Pero fundamentalmente es eso, es la dificultad que tiene el paciente para respirar. ¿Cuáles son los agentes causales? ¿Qué cosa es lo que puede producir la disnea? Vamos a dividir la disnea que es aguda, la disnea que es súbita, que es rápida su instalación, y la disnea que es crónica, un poco más larvada. La disnea aguda, fundamentalmente, va a tener origen pulmonar y origen extrapulmonar. ¿Por qué nosotros nos vamos a basar en el lecho vascular pulmonar? Porque es básicamente este lecho el que se compromete con las patologías diversas que pueden condicionar la presencia de disnea. Esas son las principales enfermedades que pueden ocasionar, desde el punto de vista pulmonar, lo que es la disnea. Cuerpos extraños, un evento mecánico, por ejemplo, ahí no hay nada vascular. Los neumotórax, ya es un problema de pared, un problema a nivel de las pleuras. Las tromboembolias pulmonares, que son agentes causales muy importantes de disnea, ¿no es cierto? Los traumatismos, ya es otro evento mecánico, por poner algunos ejemplos. Y los extrapulmonares relacionados a problemas cardiológicos. Un edema pulmonar de origen cardiológico, cardogénico, un edema pulmonar no cardogénico, los procesos acidóticos y alteraciones neuromusculares. ¿Cómo una alteración neuromuscular puede producir disnea? Es simple. Cuando ustedes, ahora están haciendo semioneuro, todavía no. Todavía no. Cuando hagan semiología neurológica y en medicina interna con la neurología, van a hablar de un capítulo que se llama enfermedades desmielinizantes. Estas enfermedades desmielinizantes, como su nombre indica, van a caracterizarse por destruir las bandas de mielina a nivel de las neuronas y los tractos nerviosos. Es de entender de ustedes que si no hay mielina, no se va a transitar, no se va a poder transmitir el impulso nervioso. Cuando estos pacientes presentan este tipo de enfermedades, por ejemplo, un Guillain-Barré, que es ya más o menos conocido por ustedes, hay un compromiso que inicialmente es motor, ¿ya? Inicialmente es motor, compromete manos, compromete pies y va en ascenso, va de distal a proximal. Pero ¿dónde entra el problema de la disnea en estas patologías? Cuando afecta al diafragma. Cuando el diafragma, el nervio frénico, que gobierna la acción del diafragma, empieza a ser desmielinizado, no se da el evento de contracción ni de relajación y el paciente entra en esfuerzo respiratorio y se manifiesta la disnea. Esa es una alteración neuromuscular causante de